El programa de migración calificada es el programa bandera del gobierno de Australia y es es el más importante. Y tengan en cuenta que Australia no está haciendo un servicio de beneficencia para recibir a los profesionales. Es una necesidad de Australia y es algo que ellos quieren que ustedes lleguen, y si ustedes cumplen con los requisitos del programa, van a ser aceptados. Ellos tienen unas profesiones en listas de alta demanda, la Priority List, y tienen las posibilidades de entrar a ese programa si ustedes están cumpliendo con las posibilidades. Y subclases de visa. Las subclases de visa estándar de este programa son 3, la 189, la 190 y la 491. La visa de residencia permanente, que es la 189, es una residencia permanente independiente, permite a los trabajadores invitados a vivir y trabajar permanentemente en Australia en cualquier parte del territorio y no se necesita ni patrocinador ni un nominador. Debe estar invitado a postularse por parte del gobierno, del Departamento de Inmigración a nivel federal. Usted debe tener al menos de 45 años al momento de ser invitados. Le permite vivir de forma permanente con vigencia de 5 años. El costo de la postulación es de $4,115 australianos para el primer aplicante. El segundo aplicante paga más o menos el 50%, si es mayor de edad, por ejemplo, su pareja, y niños menores de 18 años pagan cerca de $950. Para esto es importante saber que el postulante principal debe tener un nivel de inglés al menos competente, es decir, un nivel de inglés intermedio. 5 exámenes de inglés acepta el Departamento de Inmigración de Australia. El PTE Academic, que es el que estábamos hablando ahorita con Joao, el IELTS, el TOEFL, el Cambridge y el OET. Todos estos exámenes los acepta Australia para efectos de migración y para efectos de estudio. ¿Ya? En efectos para procesos de estudiantes, los aceptan en nivel académico, y muchos de los exámenes de inglés que se requieren para procesos de migración los aceptan en su módulo general. ¿Cuáles de estos exámenes para migración son requeridos en el módulo académico? Para los profesionales de la salud, para los profesores, para los contadores y para los psicólogos. Los demás pueden estar en módulo general. Ahora, vamos a hablar de la visa de residencia permanente nominada por un estado, que es la 190. Esta permite a los trabajadores invitados vivir y trabajar permanentemente en cualquier lugar de Australia, pero debe estar nominada por un estado. Ejemplo, ustedes están en Victoria, la capital es Melbourne, o en New South Wales, la capital es Sydney, y aplican a ese estado para que los patrocine, y si ellos los invitan, ustedes pueden presentar la solicitud de la residencia. Una vez obtenida la residencia, si quieren continuar viviendo ahí, no tienen ningún problema, van a estar viviendo ahí por todo el tiempo que ustedes consideren necesario. O si se quieren ir del estado o trasladar para otro estado, no van a tener ningún impedimento. Pueden trabajar y estudiar, trabajar a tiempo completo, estudiar a tiempo completo, van a recibir los beneficios del gobierno, inscribirse en el plan de salud de Australia, que es el Medicare, que es un plan de salud gratuito totalmente y muy, muy bueno. Es un programa piloto al mundo. Pueden patrocinar a sus familiares para que vayan a Australia. No quiere decir que el hecho de que ustedes los patrocinen
tienen la obligación el gobierno de Australia de aceptarlo. Simplemente es una ventaja que ustedes inviten a sus familiares, pero esos familiares deben cumplir con los requisitos que el gobierno exige. Ustedes pueden viajar desde Australia y hacia Australia durante 5 años sin ningún problema y pueden obtener la ciudadanía australiana luego de vivir 48 semanas en Australia, de las cuales son 4 años, de los cuales los 3 años pueden ser interrumpidos, o sea, viven 12 meses, salen 3 meses, vuelven a vivir otros 12 meses, 6 meses. Y el último año, los últimos 12 meses deben ser ininterrumpidos, o sea, deben ser continuos. ¿Ya? Ahora vamos a mirar la visa 491, que es la visa de profesional calificado para ir a una área regional provisional. Esa es para las personas nominadas por un gobierno estatal o un territorio para vivir y trabajar en Australia. Esta visa también le permite a los familiares postular a su pariente que está fuera de Australia o está dentro de Australia postulando esta visa, siempre que el familiar viva en el estado a donde ustedes están postulando. Ejemplo, si ustedes están postulando al estado de South Australia, cuya capital es Adelaide, su familiar que lo va a postular debe estar viviendo en ese estado al menos por 1 año y debe tener el estatus de residente permanente o ciudadanos. ¿Ya? La ocupación que ustedes van a nominar debe estar en la lista de alta demanda de Australia y en la lista del estado al cual ustedes están aplicando. Debe ser invitado, después de que presenten la expresión de interés, debe ser invitado por el Estado y automáticamente el gobierno federal también los va a postular. Tienen que satisfacer la prueba de puntos, ese es el point test, y pueden permanecer en Australia 5 años, vivir y trabajar y estudiar en un área regional designada, viajar hacia Australia y desde Australia tantas veces como desee, mientras la visa sea válida, solicitar la residencia permanente después de 3 años desde el momento en que se otorga la visa, quedarse en 5 años y el costo del postulante principal es el mismo de las 2 visas anteriores, 4,155. Es decir, que esta visa tiene 2 pasos marcados. Uno, cuando ustedes obtienen la residencia provisional y después pasan a la residencia permanente al 3er año. Eso es algo muy bueno porque son las visas a las que le están dando mayores posibilidades, están abriendo mayores cupos porque Australia está interesada en nivelar la cantidad de población de todas las ciudades. Hay 3 ciudades que no están dentro de este rango para visas de regional calificado. Sydney, Melbourne, Brisbane. Esas 3 ciudades están excluidas para aplicar a una visa de trabajador calificado, su clase 491. El resto del país aplica, pero tenemos que estar claros y estar pendientes de que nuestra solicitud de visa regional esté encajando la profesión que nosotros tenemos. Si yo soy un ingeniero, por ejemplo, un ingeniero civil, debo mirar que en el estado al que yo voy a postularme esté la carrera de ingeniero civil, porque de no ser así, no vale la pena aplicar, porque si estamos aplicando, obviamente nos van a rechazar la aplicación o no nos la van a procesar porque no tenemos, el Estado no está demandando esa posibilidad de visa. Ahora hay otra visa que se llama visa de trabajo calificado, que es la 482. Esa es la famosa sponsor visa.
Esa es una visa que le permite permanecer en Australia hasta por 5 años, vivir y trabajar en un área regional distinguida por el gobierno, viajar desde fuera de Australia, solicitar la residencia permanente después de los 3 años, al momento de que se otorga la visa y quedarse 5 años, y el costo de esa visa es muy similar al de los anteriores. Bueno, ¿cómo son los procesos de homologación profesional para las personas que desean estar en un proyecto de migración profesional hacia Australia, que es, creo, lo que más llama la atención para ustedes? Vamos a hablar de las profesiones que más demanda tienen en Australia. Ejemplo, los ingenieros de Australia, junto con los profesionales de la salud, ingenieros de sistemas, son los más demandados en Australia. Y hay algunos otros como contadores, como profesionales en economía, trabajadores sociales, cocineros, mecánicos de automotrices, mecánicos de mecánicos de motos, personas que estudian carpintería, electricidad, etcétera, también son elegibles. Pero hablemos de los requisitos para los ingenieros. Y por favor, mientras yo voy hablando, déjenme saber más o menos cuántas personas son ingenieros de los que nos están acompañando. Para los requisitos de acreditación como un ingeniero se requiere el récord académico, es decir, todo lo que viene después del pregrado universitario. Deben presentar uno de los 5 exámenes de inglés, por ejemplo, el IELTS o el PTE Academic, en un nivel competente, o sea, un nivel intermedio. De ahí para adelante. Yo regularmente soy muy claro en decir que el nivel competente es una muy buena opción, pero para acreditar la profesión. No es tan buena opción, aun cuando el gobierno dice que lo acepta, cuando se va a presentar una expresión de interés y vamos a concursar para que nos invite el gobierno de Australia. ¿Por qué no es tan buena opción tener un nivel competente? Sencillo, porque resulta ser que con el nivel competente vamos a tener 0 puntos en la tabla de evaluación y eso nos diezma las posibilidades de ser exitoso. Entonces, lo que yo recomiendo, y lo digo desde ya, desde el primer momento para que ustedes estén claros, lo que yo recomiendo es que traten de llegar a un nivel intermedio avanzado, B2, C1, en el marco común europeo. También deben presentar 3 ensayos de experiencia profesional. Ustedes deben escribir 3 ensayos de sus experiencias profesionales como ingenieros. El resumen de los 3 ensayos de esa experiencia, al menos un mínimo de 1 año de experiencia laboral. El tiempo de procesamiento regularmente es de 12 semanas y el costo de la postulación para acreditar la profesión es de $638 australianos. Ahora hablemos de los requisitos de la acreditación para los ingenieros de sistema. El cuerpo acreditador es Australian Computer Society y por favor téngalo muy claro. Este ente acreditador no exige el nivel de inglés para homologar la profesión. Esto no quiere decir que entonces los ingenieros de sistema están exentos a presentar el examen de inglés y que lo van a procesar en el proyecto de migración al solicitar la residencia sin el examen de inglés. No, simplemente que el ente acreditador no lo exige, pero adelante, paso a seguir después de esto, es que el Departamento de Inmigración sí lo exige.
El Departamento de Migración sí les va a exigir el nivel de inglés. Y si no lo tienen, no van a poder procesar esto. Le van a exigir también el récord académico, le van a exigir su hoja de vida, o sea, el currículum laboral, los 2 años de experiencia, tiempo de procesamiento para para solicitar esta acreditación son 12 semanas. La documentación toda debe estar traducida por un traductor certificado por el gobierno donde se haga. No se requiere examen de inglés y el costo del procesamiento es de $500. Ahora, por último, vamos a hablar de los requisitos de la acreditación con una entidad que se llama Betaces. Esta entidad engloba la gran mayoría de profesiones generales que no están en profesiones de la salud, en ingenieros o ingenieros de sistemas. Entonces, por ejemplo, administración de empresas, economía, especialistas en medio ambiente, son como 250, 280 profesiones. Les piden el récord académico, la hoja de vida, al menos 2 años de experiencia, el tiempo de procesamiento es de 12 semanas, la documentación debe ser clara y legible y traducida, todo lo que está en un idioma diferente al inglés debe estar traducido por un profesional acreditado. No requieren inglés para acreditar esta profesión, pero vuelvo y digo, al paso siguiente, cuando enfrentemos al Departamento de Inmigración, sí nos van a pedir el inglés. El costo de esta acreditación profesional es de $962 australianos. Bueno, vamos a presentarle un video de las profesiones de más alto nivel en este momento en Australia, de más alta demanda en Australia. ¿No? Bueno, estoy hablando con los asesores acá que están recibiendo las preguntas de ustedes y muchos están preguntando por profesiones de la salud, incluyendo medicina. ¿Me están escuchando? ¿Están escuchando ustedes? Ok, perfecto. Entonces me están preguntando por profesionales de la salud. Sí, los profesionales de la salud son una ocupación de alta demanda en Australia. Enfermeros, médicos, fisioterapeutas, bacteriólogos, terapistas ocupacionales, etcétera. Son muy demandados en Australia, junto con los ingenieros. Pero ¿qué es lo que sucede con estas profesiones? Que son extremadamente complejas y extremadamente costosas para procesar. Y yo quiero ser muy claro, muy enfático, porque no quisiera que ustedes se confundieran para esto. Deben presentar los dentistas, los enfermeros, los médicos, los terapeutas. Generalmente todos ellos deben presentar unos exámenes teóricos y unos exámenes prácticos y son bien complejos, además de que les piden un nivel de inglés muy alto. Entonces, ¿qué ocurre? Que si ustedes están fuera de Australia, esto se vuelve muy costoso y muy largo en el tiempo del procesamiento. ¿Cuál es mi recomendación?
que ustedes lleguen a Australia a estudiar y procesen desde Australia, dentro de Australia, esos proyectos, porque si no, se les vuelve un infierno y terminan desertando y terminan frustrados ustedes en este proyecto. Desde ya les digo que es costoso y es largo el proceso. ¿Que se puede? Sí, sí se puede. Nosotros lo hemos hecho. Nosotros hemos asesorado a personas que estudiando enfermería, estudiando medicina, egresados de enfermería, de medicina, de odontología o dentistería, que le llaman en otros países. Lo hemos hecho, pero no es común, no es tan fácil, por decirlo de alguna manera, lograrlo. Hay que ser muy, muy persistentes y saber que esto demanda bastante tiempo y bastantes costos, ¿ya? Por ejemplo, les piden el contenido programático de medicina. Esos son unos libros así de grandes, casi que que contienen más hojas que la Biblia. Entonces, pues, obviamente, va a ser muy costoso que esto ocurra para traducirlo. Va a costar un dineral. Ustedes pueden traducir con quien quieran. Nosotros no tenemos una camisa de fuerza que tienen que traducir con nuestros traductores. Tenemos un equipo de traductores, sí, pero no es una camisa de fuerza que lo hagan con nosotros. Lo pueden hacer con quien quieran. Vamos entonces a continuar esto y ustedes tengan claro lo que estamos diciendo ahí. Australia con un propósito. Ustedes tienen que saber a qué van a Australia. Si van a estudiar y quieren regresar a su país, perfecto. Pero si quieren ir a estudiar con un propósito migratorio, también adviértanlo de una vez. Desde el primer momento, déjenlo saber. Y es la idea, por eso cuando puse ese video del español, es hablen con un agente de inmigración y sean muy sinceros en su postulación, en su proyecto. Díganle a la gente de inmigración, mire, mi interés es ir a Australia porque quiero estudiar inglés 6 meses y me regreso para Perú, para México, para Bolivia, Chile, Colombia, etcétera. Porque me están ofreciendo un trabajo que si yo estudio inglés y tengo un buen desempeño en inglés, me van a dar un ascenso laboral. Pero si el propósito de ustedes es emigrar a Australia y van a estudiar para obtener una visa de residencia, también díganlo. Así se sabe para dónde van y ustedes cómo encaminar el proceso. De hecho, ahora en unos pocos minutos que finalice esto, van ustedes a entender cuál es la dinámica que nosotros utilizamos para que ustedes complementen esta información y puedan avanzar de manera exitosa en este proyecto. ¿Ya? Acuérdense, Australia con un propósito. Y para nosotros, el propósito es la menor inversión para que ustedes obtengan el mejor beneficio. ¿Ya? Muchas personas llevan una cantidad de años en Australia gastando y gastando y gastando dinero y no obtienen nada. ¿Por qué no obtienen nada? Porque no tienen rumbo, no tienen un norte definido, no saben para dónde van. Y esto hace que ustedes se vuelvan un hámster en una ruedita, dándole la vuelta, dándole la vuelta, dándole la vuelta y gastando dinero sin saber para qué. Viven para pagar en una institución. Muchas veces cuando estoy en Australia me dicen, Fran, yo necesito extender mi visa de estudiante. Le digo, ¿y qué quiere estudiar? Me dicen, no sé qué quiero estudiar, pero que no tenga que ir a estudiar. Ya, yo les digo sinceramente, yo no hago esto porque lo van a robar. O usted quiere que lo roben. ¿Ya? Usted va a pagar simplemente para trabajar. Y está trabajando simplemente para pagar el colegio. Entonces no está haciendo nada, usted no va para ningún lado. Pare ahí y regrese a su país si usted no tiene un orden para continuar en Australia. Estas visas de residencia a Australia, visas de profesionales calificados, se pueden procesar dentro o fuera de Australia. Dentro de Australia hay que mirar los estados o si tengo las competencias para aplicar directamente, perfecto. Pero si no es
para aplicar a cualquier estado, sino a cierto estado. Tengo que mirar en qué estado me pueden recibir. Hay algo que es importante, que ustedes deben saber, que esto de aplicar dentro o fuera de Australia es mutante para los estados y para el mismo país. Australia puede ser que a un economista, por decir algo, le diga, usted puede aplicar estando fuera de Australia al estado de Tasmania o al estado de Northern Territory o al estado de Western Australia. Pero puede ser que dentro de 6 meses ya no está el estado de Western Australia, sino que aparezca Victoria o aparece New South Wales o Queensland. Eso cambia como las manecillas del reloj. Alguna vez una persona frustrada me decía, Fran, usted me dijo mentiras. No hay nadie a quien le hayan invitado estando fuera de Australia. Y eso ocurrió hace un par de meses. Y yo pedí la información de la estadística del gobierno de Australia en cuanto a profesionales que aplicaron fuera de Australia en una profesión específica y cuántos habían procesado a Australia dentro de Australia y fuera de Australia. Coincidió que pues era la pandemia, prácticamente estaba todo cerrado, estaba todo paralizado y para esa profesión, para esa ocupación, habían procesado 10 visas en el año. Eso fue en el año 2021. Y resulta ser que de las 10 visas que procesaron, 5 fueron dentro de Australia y 5 fueron fuera de Australia. ¿Y cuál no sería mi sorpresa? Que de las 5 que hicieron fuera de Australia, nosotros, Viva Australia, tuvo la oportunidad de procesar 2 de esas 5 visas. ¿Ya? Para mí fue muy satisfactorio porque me pude dar cuenta que no era una cuestión de casualidad. Yo sabía que yo había procesado esas visas, pero no fue una cuestión de casualidad, sino que como estaba paralizado, totalmente cerradas las posibilidades de emigrar a Australia, ni en calidad de estudiantes, ni como profesionales, Australia estaba totalmente cerrado. Fue uno de los países que más fuerte fue con el tema de la pandemia. Entonces, pues, era muy poco, pero a pesar de lo poco, nosotros teníamos el 20% de las visas que se procesaron ese año en esa categoría exactamente. ¿Ya? Esto para que ustedes lo tengan muy presente. Las posibilidades están tanto fuera de Australia como dentro de Australia, pero condiciones se aplican para cada ocupación y eso hay que verlo con mucho detalle. No se vayan, por favor, a confundir y no vayan a pensar que todo es, sí, ya, como me lo imaginé, así es. Y esto cambia en cualquier momento y de cualquier manera puede cambiar. Puede ser para beneficio o puede ser que no me favorezca después y hay que estar muy atentos al proceso. ¿Estamos? Bueno, ya esto ya lo vimos. La evaluación migratoria. Nosotros, antes de iniciar cualquier proceso de migración, cualquiera que sea, nosotros hacemos una evaluación de viabilidad migratoria, que es el análisis para establecer la viabilidad del proceso migratorio calificado realizado por uno de nuestros agentes registrados por el MARA. ¿Qué es el MARA? Es la Oficina de Agentes de Inmigración registrados por Australia. ¿Qué canales de evaluación tenemos nosotros? El personal. Nosotros estamos aquí en Bogotá. En este momento la oficina principal nuestra está aquí en Bogotá, pero hoy en día con la virtualidad trabajamos desde cualquier parte del mundo. Nosotros tenemos nuestro enfoque en los países latinoamericanos y yo soy el único agente de inmigración que está radicado permanentemente en Latinoamérica. Hay algunos otros agentes que llegan a Latinoamérica por 1 o 2 semanas y vuelven y se van. Pero nosotros estamos
permanentes acá en Latinoamérica. Cuando hay la oportunidad y no tenemos restricciones de viaje, como parece que ya va a suceder, estamos viajando por diferentes países, diferentes ciudades dentro del país. Por ejemplo, estamos desarrollando ahora un acuerdo con ASCUN, que es la Asociación Colombiana de Universidades, y el grupo Renacer, que es el grupo de las oficinas de egresados de las universidades colombianas, para ir a las diferentes ciudades donde están conformados los nodos principales. Vamos a empezar por Santander, por Bucaramanga, en mayo, y luego lo haremos en Bogotá, y así continuaremos por todo el país. Pero también esperamos llegar a México, a Perú, a Argentina, a Chile, para hacer esta clase de charlas presenciales. Pienso que hay mayor interacción, tenemos la oportunidad de conocernos, de dialogar de forma personal, ¿ya? ¿Qué temas tratamos en la evaluación migratoria? Lo primero que hacemos es el análisis del perfil personal y familiar. Luego haremos el test de puntos. Estableceremos la elegibilidad del código ANSCO para la nominación. Determinamos la clase y subclase de visas. Miramos las etapas procesales, los tiempos y los costos de este proceso, ¿verdad? Y respondemos todas las preguntas que a ustedes se les ocurra dentro del proceso de migración, para que ustedes estén claros y cuando tomen una decisión sea una decisión con buenos fundamentos y que no sea producto de una emoción, sino, oye, este es el proyecto de vida que nosotros queremos y queremos dar el paso para llegar a un país que es el país número 1 del mundo. ¿Cuál es el paso a seguir? Vamos a hacer nosotros, para las personas que están interesadas en estudiar en Australia o emigrar a Australia, vamos a hacer un workshop que va a tratar todo lo que es el tema de estudiar en Australia, y otro workshop para personas que quieran emigrar a Australia. Pero muchos de ustedes, estoy seguro que van a querer ir a estudiar, pero también emigrar. Eso es normal. Y eso es lo que hace muchas personas. Y de hecho, cuando estábamos iniciando esta charla, ustedes se acordarán que yo les pregunté cuántos de ustedes están buscando estudiar en Australia y regresar a su país, y eran muy pocos los que decían sí. Pero ¿cuántas personas quieren estudiar en Australia y buscar la oportunidad de migración a Australia? Muchos, la gran mayoría. Ahora, eso de que yo voy a estudiar a Australia y me quiero quedar como un profesional no es nada ilegal. No es nada, no lo miren como un tabú. Uy, qué miedo que me van a negar la visa de estudiante porque yo me voy a ir a quedar. Y si me pillan que yo estoy estudiando allá para quedarme en Australia, no, pues me van a deportar. No, eso no ocurre. Hay algo que es muy conocido en Australia que dice que estudiar en Australia y obtener un título en ese país es puente efectivo para solicitar la residencia. Muchas personas no lo saben y por eso llegan a dar pasos de ciego. Vuelvo y le digo, cuando ustedes quieran iniciar un proyecto de estos para Australia, ojo, vayan a un agente de inmigración, el de confianza de ustedes. Si es con nosotros, maravilloso, bienvenido, chévere. Pero si no, el agente de inmigración de confianza de ustedes, ¿ya? Que sea registrado por el gobierno de Australia. Que no sea un agente de educación, porque ellos están facilitados únicamente para hablar del tema de educación y el gobierno de Australia restringe a los agentes de educación dar consejos migratorios, ¿ya? En mi calidad de agente de migración, yo puedo dar consejos para visas de estudiante y consejos para cualquier otra clase de visado, incluyendo los procesos migratorios, ¿ya? Entonces vamos a hacer 2 workshops.
Unos para estudiar y otros para emigrar a Australia. ¿Qué vamos a explicar en esos workshops de estudiando en Australia? Lo primero que vamos a hablar de temas de estudios de inglés, estudios vocacionales, estudios de posgrado, estudios de pregrado, de posgrado, maestría. Ojo, acuérdense, estudiar en Australia es puente efectivo para obtener la residencia. También vamos a hablar de los doctorados, de cómo manejar el tema de los seguros médicos, de la posibilidad de trabajar y estudiar simultáneamente, de los requisitos de visas para estudiantes. Mejor dicho, les vamos a enseñar a ustedes todo el tema de un proceso para visas de estudiantes, los tiempos, cómo deben presentar la carta de intención, que sea algo genuino, cómo deben preparar la solvencia económica, cuánto debo pagar por el seguro médico, cuál es la ciudad que más posibilidades le brinda de acuerdo a su proyecto, qué institución debe elegir. Obvio, muchas personas van a Australia a una ciudad determinada y nosotros le preguntamos, ¿tú por qué vas, por ejemplo, a Tasmania? O sea, no, porque allá está mi novio y entonces yo quiero ir a estudiar a donde está él. No me cuesta la vivienda porque vamos a compartir la misma vivienda y vamos a economizar dinero. Eso es bien, eso está bien y eso es válido, totalmente válido. Pero si es esa ciudad o si es ese estado el que a ustedes les conviene, si tienen una intención de emigrar a Australia como profesionales, ese es el interrogante al que ustedes deben atender con mucho cuidado, que deben estar muy cuidadosos al tomar esa decisión, ¿ya? Porque es más fácil que mi novio o mi novia vaya a otro estado a donde a mí me conviene estar, ¿ya? Hay que saber, vuelvo y les digo, ¿a qué van a Australia? Australia con un propósito, no se les olvide eso. Acuérdense que estudiar en Australia es puente efectivo para obtener la residencia. Si ustedes estudian por 2 años o más y obtienen un título australiano que está en alta demanda en Australia, pueden obtener la residencia. Les voy a dar un ejemplo. Estudiar cocina para obtener un título de cocinero o internacional o de chef. Eso les permite aplicar a un proceso de residencia. Esa profesión es una profesión de alta demanda. ¿A dónde puedo yo ir a estudiar cocina y que me permita quedarme y hacer mi Job Ready Program para obtener un visado de residencia? La mejor ciudad que es regional y que da muchos beneficios se llama Gold Coast. ¿Y por qué Gold Coast? Porque Gold Coast es una ciudad turística por excelencia. Gold Coast está en Queensland y es una ciudad turística por excelencia y genera todas las posibilidades de hacerlo. Esa profesión está en alta demanda en ese estado, ¿ya? También está en alta demanda para toda Australia, pero hay que mirar qué estado sí, qué estado no, qué ciudad, a dónde puedo aplicar. Por ejemplo, no es muy recomendable estudiar cocina en Sydney. ¿Por qué? Porque Sydney no le da la posibilidad de aplicar a una visa regional y muy seguramente los puntos no le van a alcanzar a usted para aplicar a una visa de residencia como profesional independiente. Entonces, eso hay que saberlo y eso es lo que les vamos a enseñar. Todos esos triquis, todas esas cuestiones, detalles que llevan al éxito del proceso o que si no los tienen en cuenta puede fracasar, es lo que les vamos a enseñar a ustedes en ese workshop de Estudiando en Australia. La solvencia económica, las extensiones de visa, la elección de ciudades, las formas de pago y el alojamiento. En formas de pago, por ejemplo, yo quiero ir a estudiar un año de inglés porque estoy muy básico, pero no tengo sino para 6 meses. Nosotros les ayudamos a conseguir la posibilidad de que ustedes paguen una parte y cuando estén allá paguen otra parte, o sea, que hagan un plan de pago. Entonces, esa posibilidad es importante que ustedes la conozcan, porque así pueden hacer viable este proceso.
como ustedes trabajan en Australia, pueden trabajar en Australia, entonces pueden ahorrar para pagar el resto del curso, ¿ya? Esas son las buenas posibilidades que hay y eso también se lo vamos a enseñar nosotros. Mejor dicho, ustedes van a aprender a hacer un proceso exitoso, con altas posibilidades de éxito. Y también les vamos a decir, mire, no aplique si ustedes tienen determinadas condiciones que van a impedir el proceso de un visado exitoso. No gaste dinero, no gaste dinero. Yo siempre he dicho algo que ustedes deben aprender. No también es una respuesta. Y yo agradecería que me dijeran, no haga esto, si en verdad yo no tengo posibilidades de ser elegible ahí. Y esto es lo que les queremos a ustedes enseñar de buena manera. Para este workshop vamos a tener unos bonos especiales. Les vamos a dar un libro electrónico que se llama El comienzo de una vida en Australia. La inscripción del curso va a ser abonable al proceso de ustedes. O sea, el valor que ustedes van a pagar por este workshop es $180 americanos, que los vamos a abonar a la inscripción del curso. Por ejemplo, van a estudiar inglés en un colegio X, en Sydney, en Melbourne, en Perth, etc. Oscila más o menos entre $250 y $300, $200 y $300. Entonces, estos $180 que ustedes pagan por el workshop, los vamos a trasladar al valor de la inscripción para que les emitan una carta de oferta. ¿Ya? Ahora, también vamos a hacer un workshop para las personas que están migrando a Australia, que piensan en migrar a Australia. ¿Qué vamos a hablar en el workshop de migrar a Australia? Vivir y trabajar y los beneficios como residente australiano, los vamos a explicar en detalle. La demanda de las diferentes profesiones por estados y la demanda general, las clases y sus clases de visa, las posibilidades que tenemos de migrar a Australia en familia, los destinos regionales. Vamos a explicarles cómo se hace el test de puntos, cómo ustedes deben entender los códigos ANSCO, que son los códigos para las nominaciones por ocupaciones o profesiones, las etapas de un proceso migratorio, los criterios de elegibilidad, la recolección de los documentos requeridos, cómo los deben hacer, cómo los deben presentar, la acreditación del título profesional, la expresión de la solicitud de interés, iniciando una vida en Australia, posibilidades de llevar a la mascota. Muchas personas, entre esos, me cuento yo, queremos llevar a nuestra mascota a Australia y para nosotros se convierte como un miembro más de la familia. Y las personas dicen, yo me voy, pero me llevo mi mascota. Ah, no me puedo llevar la mascota. Ah, no, yo no me quiero ir porque yo a mi mascota no la voy a dejar. ¿Ya? Y la transferencia de pertenencias. Todo esto les vamos a enseñar a ustedes para que se vuelvan hábiles en el proceso y se haga algo muy fácil. Los bonos para el workshop de migrar a Australia. El comienzo de una vida en Australia, ese es un libro que ustedes deben tener y conocer y leer y estudiar y aprendérselo, porque eso les va a evitar que ustedes den pasos de ciego y que se estrellen y que cometan errores y tengan que hacer reprocesos, que todo cuesta dinero. La consulta migratoria personalizada incluida en la evaluación del perfil con un consultor migratorio. Generalmente lo hago yo con todo el equipo de abogados que tenemos, que son expertos en este proceso de migración. Ahorita vamos a proyectar la pantalla del equipo que está con nosotros para presentarles al equipo de educación y al equipo de migración. Todos son personas expertas en este tema que manejan muy bien los procesos. El valor del workshop es de $200. Y este workshop, este costo que ustedes hacen, esta transferencia que ustedes hacen, se abona a los costos del proceso. Es decir, que lo abonamos a la consulta migratoria, la consulta migratoria es gratis. Cuando ustedes inician el proceso de
migración, y habiendo participado en esos workshops, le regalamos un curso de preparación para el examen PTE. ¿Cuánto cuesta ese curso? Cuesta $1,000. Y nosotros se lo regalamos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el examen de inglés es lo más importante para ustedes, lo más importante tal vez es la columna vertebral y es el talón de Aquiles para ustedes para avanzar en el proceso de migración. Generalmente los latinoamericanos de 4 requisitos tienen 3. ¿Ya? Tienen la edad, la profesión y la experiencia profesional. Generalmente, la gran mayoría, por decir que el 80-90% cumple con esos 3 requisitos. Pero el talón de Aquiles se llama inglés, porque de por sí los profesionales latinoamericanos son muy buenos profesionales, tienen muy buena aceptación en Australia, pero lamentablemente tenemos el problema del inglés. Lamentablemente tenemos el problema del inglés porque aquí en Latinoamérica no hay bilingüismo. Y ahí es donde fallamos o tenemos demoras o tal vez arruinamos la posibilidad de la aplicación, de acuerdo, de hacer el proceso exitoso. Bueno, entonces esos $200 ustedes los abonan al costo del proceso. ¿De acuerdo? ¿Cuándo vamos a hacer el workshop de Migrando en Australia? El sábado 2 de abril a las 2 de la tarde y el jueves 7 de abril a las 7 de la noche. ¿Cuánto va a costar? $180 para las personas que se inscriban ahora en este workshop. Este workshop es limitado, no es como el webinar que tenemos 1,000 y tantas de personas acá. No, nosotros lo vamos a limitar y vamos a tener un cupo máximo de ¿cuántas, Andrés? Son 20 personas. De 20 personas máximo, ¿ya? Entonces, por favor, claro, las primeras 20 personas van a pagar $180, ¿de acuerdo? Entonces, el combo, estudiando y migrando a Australia, sábado 2 de abril, el de educación a las 9 de la mañana y el de migración a las 2 de la tarde. O el miércoles 6 de abril a las 7 de la noche el de educación y el jueves 7 de abril a las 7 de la noche el de migración. ¿Cuánto pagan ustedes por ese combo? Por participar en los 2 workshops, $260. Y les abonamos el costo de la evaluación gratuita y la inscripción a la institución en Australia también con ese costo. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes quieren hacer la inscripción ya en el evento, ya mismo, ustedes pueden dar clic en el botón que aparece en la pantalla que dice Workshop Estudiando y o Migrando a Australia. Ahí pueden dar clic y pueden realizar el pago. Acuérdense, las primeras 20 personas van a pagar $180. No vamos a hacer un cupo mayor porque resulta que ese cupo mayor no va a ser tan exitoso dentro del proceso para tanta gente. Y esto es algo que lo vamos a hacer prácticamente personalizado y ustedes van a tener derecho a preguntar todo. Ahorita voy a empezar a responder preguntas mientras ustedes van haciendo el proceso de inscripción en el botón que está apareciendo en el chat de ustedes. Ahora sí, por favor me van leyendo las preguntas y yo voy a ir respondiendo lo que ustedes están interesados en saber y que tal vez no lo he dicho durante la charla. ¿Qué preguntas hay que no? Por lo que es la parte de chef, en la parte de educación también, sobre profesionales en educación. Bueno, para los chefs está en la lista de procesos de alta demanda, en las ocupaciones de alta demanda. Perdón. Y hay que mirarlas en las regiones de baja población que son para procesos de visa
bien sea nominadas por un estado, que es la subclase 190, o la visa regional provisional, que es la 491. Como les explicaba ahora rato, hay una ciudad que es muy buena en esa ocupación, que es Gold Coast, pero también está Perth, está Adelaide, está Darwin, que es Northern Territorio. Hay varias ocupaciones, está en alta demanda, vuelvo y le digo, y estudiar esto le da la posibilidad de obtener un paso muy grande para la residencia australiana. Ahora, los profesores me están diciendo, profesionales sí, de la educación, sí es otra ocupación que está en alta demanda, pero, ojo, pero es una de las ocupaciones que exige un alto nivel de inglés. Alto nivel de inglés es que 2 de las 4 bandas que es leer, hablar, entender y escribir, 2 de ellas se requieren en un nivel superior y la otra en un nivel intermedio avanzado. Entonces hay que saber que esto es altamente exigente para que ustedes tengan claro eso. Acuérdense, las personas que están interesadas en participar en el workshop, en el botón que les está apareciendo en el chat, se pueden estar inscribiendo. No sé cuántos cupos disponibles hay ya. Ya estoy validando. Estas preguntas. ¿Otra pregunta? Catalina pregunta, ¿van a hablar sobre visas de inversión? Sí, Catalina. No vamos a hablar en este proceso, en este webinar de visas de inversión. Estamos hablando de visas de residencia para profesionales calificados y para estudiantes. Pero si usted desea hablar del tema de visas de inversionista en Australia, puede solicitar una asesoría inicial y después lo escalamos para verlo con el caso puntual de ustedes, con el equipo de asesores de migración en cabeza mía. Y lo vamos a hacer sin ningún problema. Con mucho gusto lo podemos asesorar. ¿Qué otra pregunta hay? Muchos preguntan también el tema del workshop. ¿Este incluye la consulta migratoria? Sí, el workshop va a incluir la consulta migratoria y ese workshop de migración incluye la consulta migratoria. El workshop de educación incluye la inscripción a la institución que ustedes deseen. No importa si cuesta más de $180, nosotros vamos a cubrir con esos $180 el derecho a que usted obtenga una carta de oferta de la institución. ¿Qué vamos a hablar en la consulta migratoria? Vamos a evaluar el perfil personal y profesional de ustedes. Ya esto lo dije. Vamos a mirar la ocupación a la que usted puede elegir. Vamos a hacer el test de puntos, vamos a establecer el código ANSCO, vamos a mirar la tabla de tiempos y costos del proceso, vamos a elegir la clase y la subclase de visa y vamos a hacer el tema de las preguntas que ustedes tienen para el caso puntual y personal de ustedes mismos. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta hay? ¿Cuánto cuesta todo el proceso de migración? A ver, esa es una pregunta muy importante. Gracias por hacerla y es algo que ustedes deben entender. Esto es algo que como un traje a la medida, no cuesta lo mismo para una persona en una ocupación como la medicina, como para 4 personas en otra ocupación de la medicina. No va a costar lo mismo para el ingeniero que para el fisioterapeuta, por ejemplo. Entonces tenemos que evaluarlo porque no es un estándar. No es que a todo el mundo le va a costar lo mismo, como cuando
ustedes se montan en un transporte público, lo voy a poner de ejemplo Colombia, no sé si en el país de ustedes lo exista, yo me monto al Transmilenio y sea hombre, mujer, niño o anciano, me va a costar lo mismo el pasaje si voy de un punto a otro determinado. Al mismo punto me va a costar igual, no importa mi edad, mi sexo, mi nacionalidad, mi raza, mi religión, etc. ¿Ya? Por eso es que la evaluación migratoria la estamos incluyendo en este workshop. Es importante que ustedes sepan que esto es individual, es algo personalizado. ¿Ya? Yo puedo hacer en el workshop y lo voy a hacer, lo vamos a hacer un simulacro o vamos a escoger a una persona y le vamos a hacer la tabla de evaluación y vamos a tomar un caso de ejemplo para un ingeniero, de pronto para un economista, de pronto para un ingeniero de sistemas, un topógrafo, etcétera, para que ustedes vean la diferente, y les voy a decir exactamente a esta persona los costos de acreditación profesional van a ser tanto, los costos de traducción, etcétera. Vamos a hacer casos vivos para que ustedes se den cuenta cómo puede variar este tema. ¿De acuerdo? Y obviamente van a saber, antes de iniciar un proceso, con seguridad van a saber cuál van a ser todos los costos. Nosotros les damos a ustedes un presupuesto desde cuánto les va a costar una fotocopia hasta los exámenes médicos, cuánto van a costar los honorarios del proceso de migración, cuánto van a costar los aranceles de visa, etcétera. Pregunta siguiente. Siguiente. Carlos David Fernández pregunta si decido ir con mi hermana el pago de los $180 por cada uno para la asesoría. Sí, si usted va a estar con su hermana, usted debe pagar de manera individual, sobre todo si estamos hablando del proceso de migración. ¿Por qué? Porque es que resulta que su hermana no es miembro de la unidad familiar de ustedes. Yo pienso que su hermana debe ser una persona adulta, mayor de 18 años, y usted también. Entonces usted no puede decir, yo me voy con mi hermana como si ella fuera mi esposa o mi pareja. No, son dos procesos diferentes, porque muy seguramente su hermana tiene un perfil diferente al suyo. Tal vez coinciden en los apellidos, pero no en el perfil profesional. Entonces debe tenerlo claro. Ahora, si van a estudiar ustedes, los dos van a ir a hacer un curso de inglés, por ejemplo, usted puede estar con su hermana viendo el workshop, eso va a ser virtual y no pagan sino una sola inscripción. Pero, ojo, al momento de hacer la inscripción, solamente vamos a hacer la inscripción de una persona. ¿Estamos? Por favor, ténganlo claro para que no vaya a tener frustraciones más adelante. Frank, vale la pena aclarar que lo están preguntando. O sea, el workshop vale normalmente $280. Sí. La consulta migratoria cuesta $200, un valor de $200. En este momento, de aquí al sábado, prácticamente tiene un valor de $180 por promoción de lanzamiento del webinar, el cual ya te va a incluir la consulta migratoria. O sea, en pocas palabras, se va a recibir el workshop y se va a recibir la consulta migratoria personalizada, en el caso de migración. En el caso de estudios, también ese valor va a ser abonable al proceso de estudios. Eso es válido, esto de $180 es válido prácticamente de aquí al sábado, que es donde empiezan los workshops. Porque prácticamente desde aquí, durante el webinar, es la promoción, el sábado ya empieza a precio full, que es $280. Perfecto. Ahora con el tema anterior, preguntan también, ¿qué pasa si van con la pareja? O sea, ¿aplica la consulta migratoria para los dos? Sí, si van con la pareja, con la esposa, con su compañera, con su novia, que ya dice, bueno, con esta persona es que voy a formar una familia y me voy a emigrar con ella. Sí, esto es para el núcleo familiar. Pero ¿quiénes forman el núcleo familiar? Esposa e hijos. ¿Ya? En algunos casos
hay dependientes que no son miembros de esa unión familiar. Los hijos, por ejemplo, son los hijos de la pareja e hijos de otras relaciones anteriores. Entonces están los tuyos, los míos y los nuestros. ¿Ya? Son diferentes. Ocurre. Esto es lo más común. Suena como a Padre Nuestro, pero es cierto. Los tuyos, los míos y los nuestros. ¿Ya? En algunas ocasiones, por ejemplo, pueden incluir a la suegra. Lo pueden incluir. Siempre que la suegra no tenga ingresos, no tenga nada. Mejor dicho, no tiene que, si ustedes no les dan de comer, esa señora muere de hambre. Entonces ahí pueden incluirla, pero hay que probarlo. Eso no es decir, no, es que mi mamá no tiene nada y entonces mi esposo le da la comida, la dormida, la ropa y la salud. No, señor, porque el gobierno sí lo averigua y lo averigua bien y los medios para establecerlo es bastante fácil. Entonces hay que tener cuidado con eso. Les recomiendo sinceramente y muy claramente, no hagan ustedes el ensayo siquiera, no piensen siquiera en alterar la información, en manipular la información, porque eso es un rechazo inminente del proceso. Entonces, por favor, ojo con esto, y entre más genuina sea la aplicación, mayor posibilidad de éxito hay. Y siendo genuinos, ustedes no pierden dinero. No pierden dinero porque nosotros confiamos en lo que ustedes nos digan. Y creemos que ustedes nos están diciendo la verdad. Pero si ustedes nos engañan, los engañados son ustedes. Eso es como pararme frente al espejo a decir que yo soy rubio de ojos azules. No es así. Pero si yo me lo creo, los demás no me lo van a creer. ¿Ya? Y van a investigar y ahí pueden fracasar. ¿Estamos? ¿Qué otra pregunta hay? Pregunta Dina Marcela. Lo más recomendable es que después del curso de inglés se inicien los procesos migratorios. No, Dina. Ese es uno de los grandes errores que comete la gran mayoría de las personas. Y por eso el video que yo les mostré del español, en donde dice, si van a estudiar, antes de ir a estudiar, hablen con un agente de migración. ¿Por qué? Porque si no, van a lograr la posibilidad. Generalmente esto es el error más común que se comete en estos procesos. El error más común. Por favor, ténganlo en cuenta, hagan las cosas al derecho y consulten con un agente de inmigración, porque cuando ustedes lleguen allá, volver al país de origen, cualquiera que sea en Latinoamérica, es costosísimo y es volver a empezar. Y tal vez terminan arruinando la posibilidad de un buen proceso. Pero si empiezan ordenadamente, si trazan un norte definido, van a economizar tiempo y van a economizar dinero. Y eso es lo que nosotros le decimos. Australia con un propósito, hágalo ordenadamente, desarrolle un proyecto de vida, si eso es lo que quiere. Si él solamente quiere estudiar inglés, perfecto, van, estudian y regresan. Quieren hacer una maestría, perfecto, van, la hacen y regresan. No pasa nada. Es totalmente viable. Pero si lo que quieren hacer es un proceso de migración, háganlo como corresponde. ¿Y cuál es la promoción del PTI? La promoción del PTI, el curso de PTI cuesta $1,000 americanos. Y las personas que inician un proceso de migración con Viva Australia y participan en el workshop, nosotros les damos gratis el curso de preparación para presentar el examen PTI. Ese es un curso de preparación que se puede realizar en español para presentar un examen de inglés. Es el único en el mundo que se prepara en un idioma diferente al inglés para presentar el examen de inglés. Y vea que nosotros tenemos muy buenos resultados con ese examen. Pero hay que estudiarlo, ¿no? Hay que estudiarlo. Esto no es como coger la Biblia y me la pongo debajo del brazo como si fuera un desodorante y ya con eso me salvé y me voy para el cielo. Lo mismo, no es que yo compre el curso del PT y ya lo pagué, entonces ya, listo. No, hay que estudiarlo, hay que hacerlo. ¿Ya? Listo. Bueno, aquí ya tenemos los inscritos. Joana Gutiérrez, Juan Camilo Grisales, Maricela Cuaresma, ya todos para ¿Cuántos cupos nos quedan? Nos quedan prácticamente
Nos quedan 5 cupos. Nos quedan A 5 ver. cupos de migración. Vamos a hacer esto. Con la consultoría migratoria. Vamos a hacer esto rápido, no quiero demorar más este tema. Voy a contestar las últimas preguntas y mientras tanto las personas que están evaluando la posibilidad de avanzar en un proyecto de estudio de migración lo pueden hacer y se van a economizar un dinero y van a recibir un beneficio extra, y no solamente el beneficio económico, sino la utilidad de este workshop, que es, nosotros somos los únicos que hacemos esto en toda la región, en toda Latinoamérica somos los únicos que hacemos esto. No sé si en otros países o en Australia mismo hacen esta clase de workshop. Esto es algo de nosotros, y la verdad que las personas que han hecho estos workshops, han participado en estos workshops y van en el proceso, han sido bastante exitosas. ¿Ya? Siguiente pregunta. Bueno, siguiente pregunta. El mejor estado para los ingenieros en software. A ver, el mejor estado para los ingenieros de software, Victoria y Western Australia. ¿Listo? Pero se profundizará la información. Sí, claro. Vamos, esto lo estoy diciendo así rápido, pero en el workshop vamos a hablar exactamente qué estados están para aplicar fuera de Australia, por ejemplo, para ingenieros en informática, y qué estados hay para otras ingenierías y otras ocupaciones. ¿Ya? Va a ser mucho más enfocado al tema en concreto, y ustedes preparan todas las preguntas que tengan, y si quieren nos las mandan anticipadas para nosotros incluirlas y hacerlo dentro del proceso para que ustedes tengan el mejor beneficio de este workshop. Siguiente pregunta. Listo, siguiente pregunta. Si quiero estudiar y solicitar la migración por medio de un emprendimiento, ¿se puede? Preguntarle a Dira. Yadira, buena pregunta, muchas gracias. Sí, pero ese emprendimiento tiene que ser un emprendimiento innovador y estar muy bien fundado. Sí se puede hacer, y eso es un proceso que está en una visa que se llama talento distinguido. Esta es una visa que no tocamos el tema aquí, pero sí es posible. Si usted quiere, puede solicitar un proceso de viabilidad migratoria para un proceso de emprendimiento, una visa de residencia con un proceso de emprendimiento. Pero acuérdese que no es cualquier emprendimiento, no es que yo me imagino que voy a poner una pequeña tienda en un barrio y ese es mi emprendimiento y por eso voy a obtener la visa. No, hay categorías y está bastante definido el tema. Son cosas muy puntuales y muy innovadoras también. Siguiente pregunta. Los tecnólogos y los contadores, o sea, todo lo que tiene que ver con contadores, administradores, todo esto, pero sobre todo también los tecnólogos están haciendo muchas preguntas. Bueno, muchas ocupaciones tecnológicas están en demanda en Australia. Australia es un país que valora mucho las tecnologías, por ejemplo, en carpintería, en mecánica, en electricidad, en electrónica, estas ocupaciones en cocina, estas ocupaciones de tecnología. Hay muchas otras que en este momento no las tengo presentes, pero muchas ocupaciones de esa, en informática también, son muy requeridas en Australia y muy valoradas, y por ello se puede obtener la residencia. Hay algo que hay que tener en cuenta: la gran mayoría de las tecnologías se deben estudiar en Australia para aplicar, para tener la oportunidad de aplicar a un proceso de residencia. Y esto hay que mirarlo con mucho cuidado y tener mucha responsabilidad para hacer. Algunas personas dicen, no, yo voy a hacer mi proceso, yo soy carpintero y voy a hacer mi proceso desde Perú, por ejemplo. Resulta que lo que ha estudiado en Perú para hacer carpintería no es válido en Australia. No, que yo estudié, por ejemplo, ebanistería.
eso se llama Cavendish Maker en Australia. No se lo valen en Australia porque ellos valen estudios tecnológicos de ciertos países y muy pocos países de Latinoamérica les aceptan determinados estudios tecnológicos. Entonces hay que tener cuidado y hay que ser muy responsable en la evaluación de eso y hay que mirarlo punto a punto y en concreto el caso individual. ¿Ya? Pero sí son demandados, sí. La respuesta es sí y hay alta demanda para eso. Por ahí nos pregunta Daniela Cortés Caballero, que ya realizó el pago, que le validemos. Sí, ya se efectuó el pago. ¿Sí? Por PSE. Sí. Bueno, Daniela. Ya que hace escrita para workshop de estudios y de migración. Ok, perfecto. Listo. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Qué oportunidades existen para químicos y licenciados en química? Ok. Cuando para químicos es una profesión de alta demanda y generalmente los químicos son muy requeridos en un estado que se llama Western Australia por la relación con la minería. Yo no sé si cuando la persona que está haciendo esa pregunta habla de licenciados en química, esto tiene una diferencia con los estudios universitarios, o porque creo que Perú, una cosa es la licenciatura y otra cosa es el nivel profesional. Entonces, Australia acepta los químicos profesionales, egresados de una universidad con determinado nivel de educación, que generalmente son 4 o 5 años. Por ejemplo, Colombia son 5 años de estudio, ¿ya? No sé si en el país donde usted estudió la licenciatura es diferente al grado profesional. ¿Ya? Eso hay que mirarlo bien. Pero química sí está en la lista de profesiones de demanda. Siguiente pregunta. ¿Cuánto dura la homologación más o menos, cuánto dura una homologación de médico? ¿De médico? Muy buena pregunta y mejor es la respuesta. Porque una homologación de médico va a determinar de que la persona que está haciendo la homologación tenga un éxito en los exámenes previos a obtener la homologación y tiene que presentar exámenes teóricos, prácticos y tiene que ir a Australia a presentarlo. Algunos exámenes de esos se pueden presentar aquí en Latinoamérica, en Brasil, pero no todos. No todos los exámenes se hacen así. Entonces hay que saber cuánto le va a costar ir a Australia, porque ir a Australia también es parte del gasto que ustedes van a tener en el proceso de homologar la carrera. Pues yo les puedo decir a ustedes, vea, le va a costar, homologar la carrera le va a costar, por ejemplo, $2,000 y cada examen le va a costar 3,500. Pero eso no es no es tanto como que solamente es eso, porque tiene que incluir los viajes, tiene que hacer todo el proceso documental, que es la primera etapa del proceso. Entonces, hay que verificarlo de manera individual. No es un costo estándar esto. Y si pierden el examen y tienen que volver a a solicitar el nuevo examen, tienen que volver a Australia. Y ir a Australia desde Latinoamérica puede estar costando más o menos unos entre $3,000 y $5,000. Solamente el pasaje, más la estadía. Estudios, o sea, ¿cómo es cuánto cuesta el proceso de estudios? No solo de migración. De estudio. Aprender Bueno, ¿cuánto cuesta estudiar? ¿Cuánto cuesta estudiar inglés en Australia? Hay cursos para estudiar inglés en Australia desde más o menos $180 a $200
hasta 500 y 600 dólares semana. Dependiendo de donde usted quiera estudiar, así mismo le va a costar. ¿Ya? Dependiendo de la calidad de la institución, así mismo le van a cobrar. Por ejemplo, si usted quiere estudiar inglés en el Instituto de Inglés de la Universidad de Sydney, está alrededor de 550 dólares la semana. Pero si quiere ir a un buen instituto que no tenga, que no sea necesariamente una universidad, puede conseguir un precio más moderado. Ejemplo, voy a citar a algunas instituciones. No necesariamente tienen que elegir eso. Por ejemplo, Impact, Navitas, Greenwich, Albright. Son instituciones que son bastante buenas y no necesariamente son tan costosas. Hay instituciones, por ejemplo, Impact cuesta más o menos entre 250 y 300 dólares una semana en inglés. Y es una muy buena institución. Lo mismo Greenwich, Navitas, Kaplan, Albright. Albright es una institución un poco más económica. Creo que a partir del 1 de abril va a costar 220 dólares la semana. Entonces, hay que saber cuánto. Ahora, si yo voy a ir solo, voy a tener que pagar un seguro médico para mí solamente. Si voy a ir con mi pareja, tengo que incluir el seguro médico de pareja. Y esos seguros médicos de pareja son costosos, realmente costosos. Créanme que son muy costosos. Entonces hay que saber cuánto es lo que yo quiero invertir. Y solamente ustedes nos tienen que decir cuando pidan la asesoría para estudiar o cuando vamos al workshop de estudiar. Dicen, miren, mi presupuesto es este, con esto quiero llegar a estudiar, ¿para qué me alcanza? Porque nosotros le podemos dar un presupuesto. ¿Sí? No, yo quiero estudiar un año de inglés y quiero la mejor institución. Nosotros los latinoamericanos somos bastante vanidosos, queremos lo mejor, pero eso coincide con nuestro presupuesto, con nuestro bolsillo. Ahí hay que tenerlo en cuenta. Porque si eso no coincide con nuestro bolsillo, pues estamos haciendo cosas que como que no nos corresponde y vamos a frustrarnos y vamos a quedar en la mitad del camino. Entonces, sepamos qué presupuesto hay. Si ustedes, por ejemplo, pagaron el workshop para estudiar, oye, pagaron más o menos 200 dólares y si la inscripción cuesta 300, no importa, la que ustedes escojan, no importa. Estamos nosotros asumiendo 80, 300, 100 dólares y con mucho gusto los asumimos para que ustedes tengan. Pero 80, 100 dólares no va a terminar la posibilidad de que ustedes estudien o no, pero hay que saberlo hacer. Ahora, nosotros les podemos ayudar a que ustedes hagan un plan de pagos si no tienen toda la posibilidad económica de inicio, ¿ya? Nosotros entendemos que con la pandemia se desató una crisis económica mundial y los países latinoamericanos no son la excepción. Eso lo sabemos. Para todo el mundo fue esto. Australia es de los países menos golpeados porque tiene una economía muy fuerte y ellos están basados en los minerales. Entonces, es menos difícil hacerlo allá porque allá se puede ganar buen dinero en este momento. Como les dije, estudiar en Australia les permite hoy, acuérdense, hoy el gobierno dice, venga a estudiar a Australia y puede trabajar tiempo completo. Yo no sé si mañana eso ocurra o si dentro de un año todavía tiene Australia esa posibilidad. No sé, pero hoy es posible, ¿ya? Y eso es lo que hay que mirar. Ahora, que yo voy a hacer este proceso, pero dentro de 3 años que yo haga tales y cuales cosas y compre el apartamento y tal. Hay que volverlo a mirar en el momento en que ustedes quieran hacerlo realmente, porque de lo contrario, en 3 años pasan muchas cosas. Australia necesita, ellos están estimando que necesitan 2 millones de personas para los próximos 4 años. Se espera, todavía esto no es una ley formal, pero se espera que Australia flexibilice los procesos de migración. Eso es lo que esperamos y en
en los círculos de nosotros los agentes de inmigración se comenta con mucha insistencia que hay posibilidades de que flexibilicen, por ejemplo, el inglés, de que flexibilicen la edad, de que se hagan más rápido los procesos, o sea, que los tiempos de procesamiento sean menores, etcétera. Pero todavía no lo puedo decir. Solamente les comento que esto es un rumor, ¿ya? El día que sea una realidad, lo vamos a hacer. Y les recomiendo, síganos en nuestras redes sociales, especialmente en LinkedIn, porque yo en LinkedIn paso información de primera mano y muy frecuentemente. Nosotros estamos haciendo cada 15 días, cada mes, videos de todas las novedades que hay de Australia, de todo lo que pasa en la migración de Australia. Y ustedes pueden vivir informados ahí. En LinkedIn me buscan como Frank Cross Senior Migration Agents. Y ahí se van a estar documentados. Pero la mejor documentación, la mejor forma de informarse y estar súper actualizado es este workshop, que les vamos a decir lo que está pasando hoy y lo que va a ocurrir muy probablemente en los próximos meses. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Frank, preguntan, pues más bien es como algo que es como un mito. Realmente este workshop es para gente que tiene poder adquisitivo. ¿Quiénes se van para Australia? Mire, gracias. Esa es una pregunta muy importante. Para Australia se va la persona que realmente desea hacer este proyecto y que tiene un propósito definido. Muchas personas, yo conozco muchas personas y ojalá yo estuviera ahí para que me lo confirmara. Son personas de estratos de posibilidades económicas medias bajas. Hacen el esfuerzo y llegan a Australia. El punto es llegar a Australia. ¿Por qué? Usted va a decir, a ver, si no tengo plata, voy a llegar a Australia, ¿cómo voy a hacer para solventar mi proceso de migración? En Australia, ustedes pueden trabajar mientras van estudiando y pueden hacer mucho más fácil el pagar un proceso de estos de migración, el hacer el proyecto de migración. ¿Por qué? Porque convertir la moneda de nosotros, los latinos, a dólares es mucho más difícil que ganar dólares y gastar dólares. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Una persona que está en Venezuela y le hablan de un proyecto de esta naturaleza y convertir la moneda venezolana a dólares es infernalmente difícil. En el momento de hoy es infernalmente difícil. Tal vez 20, 30 años atrás, en donde Venezuela era la Suiza de Latinoamérica, tal vez, pero hoy lamentablemente no es así y va a ser muy difícil. Pero si logran llegar porque los familiares le dieron una mano, los familiares que están en Estados Unidos, en el mismo Australia, le dieron una mano y llegan a Australia, lo hacen realidad. Lo hacen realidad, es posible. No necesariamente tienen que tener la plata el mismo día, porque el mismo día no se va a invertir todo. Nosotros le hacemos un presupuesto para que ustedes sepan en qué momento del proceso van a hacer cada una de las inversiones. Eso lo vamos a hablar en el workshop. Eso lo hablamos en el workshop, para que ustedes sepan, diga, bueno, la primera etapa del proceso, ¿cuánto voy a invertir en la primera etapa del proceso? ¿Y cuánto tiempo me va a tomar este proceso? Nosotros le decimos paso a paso, punto a punto, todo lo que ustedes tienen que conocer en el proceso, para que estén claros y no se vayan a equivocar en este tema, para que estén absolutamente identificados con el proceso y puedan hacer el proyecto realidad. ¿Qué va a pasar cuando yo ya tenga mis documentos listos? ¿Qué va a pasar cuando ya los traduje? ¿Qué va a pasar cuando ya haga la acreditación profesional? Etcétera, etcétera. Vamos paso a paso y ustedes van haciendo los pagos directamente a las agencias de gobierno. Esto es como el tema de los procesos de educación. Ustedes pueden
bien sea pagar por intermedio de nosotros, yo desconfío de todo, yo no creo en las agencias, yo más bien le pago a la institución, páguele a la institución, no, para nosotros no hay problema, nos entrega el recibo de pago y nosotros con eso perseguimos la confirmación de la matrícula. Ahora, claro, ojo con lo que voy a decir, Viva Australia representa todas las instituciones de educación de Australia, todas son todas, ustedes escogen la institución si quieren, y la ciudad, si quieren, no hay ningún problema. Ahora, si quieren nuestro consejo, estamos listos a darlos. ¿Por qué? Porque teniendo el consejo de nosotros, ustedes van a saber exactamente qué van a hacer, ¿ya? Y van a economizar dinero, ¿ya? ¿Qué otra pregunta hay? Tenemos esta. Soy tecnólogo en topografía y si voy a estudiar inglés, ¿puedo aplicar a la residencia? Tecnólogo en topografía. Usualmente la topografía en Australia está avalada para los profesionales, no para los tecnólogos, pero se puede llegar a obtener a profesionalizarse allá en Australia. Es fácil lograrlo hacer y no debe ser tan costoso, ¿ya? Pero hay que aprender inglés, porque topografía es una de las profesiones que exigen nivel intermedio avanzado para solicitar la acreditación. Bueno, mientras vamos a contestar otras preguntas, yo les voy a enfocar en la cámara que está cubriendo toda la imagen de la sala, para que ustedes conozcan a los asesores de migración y conozcan a los asesores de educación. ¿De acuerdo? Ahí queda pixelada. Diana, por favor, ubica la cámara para mostrarles a ellos. ¿Ah? Sí, porque te estás grande. Ya no está pixelada. ¿Ya está bien? Ok, bueno. Entonces, ubíquela hacia el lado de los asesores de migración. Entonces, yo les voy a ir diciendo los asesores de migración al otro costado. Ahí, entonces, ahí está Sara Rueda, por favor. Ella es Sara Rueda, ella es una abogada especialista en migración. Al lado está Laura Rey, otra abogada especialista en migración, y está Felipe Gómez, que también es un abogado especialista en migración. Ellos forman el equipo de asesores de migración que trabajan con Viva Australia y son personas que conocen súper bien los procesos que yo dirijo. Y las evaluaciones generalmente las hacemos en equipo. Después está Joshua y Daniela, ellos son asesores comerciales. Y Esteban, levante la mano Esteban para que lo conozcan. Esteban es el director comercial de la empresa. Y al otro costado está Paula Ramón, ella es una asesora de educación. Está Valentina Moreno, también asesora de migración. Paula Alonso, ella es una asesora senior de migración, tiene muchísima experiencia, aunque no tantos años, pero experiencia sí tiene. Ella estudió en Australia, vivió en Australia y trabajó en Australia en agencias de educación de Australia y también ahora, estando en Colombia, ha trabajado con varias agencias, tiene varios años de experiencia profesional. Y por último está Valentina Burgos, que está en la parte de marketing digital, junto con Diana, que es la que está movilizando la cámara y tal vez no la van a tener la oportunidad de ver. ¿Ya? Pero Diana hace parte del equipo de marketing digital, junto con una empresa que nos colabora en el tema de desarrollo digital de la empresa. Y Andrés Castellanos, que está aquí a mi izquierda, él es un experto en
en marketing y en desarrollo tecnológico. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta hay para que vamos finalizando este? Hotelería y turismo. No. Hotelería y turismo. Hotelería y turismo no es una profesión de alta demanda, pero sí está en la lista. ¿Ya? Generalmente hay que mirarla por los estados, por estados regionales, porque para visas de residencia permanente me temo que no está en alta demanda. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, Andrés? ¿No? ¿Ya está todo? Tenemos varias. ¿Qué demanda tiene la gente en campo gráfico publicitario? En diseño gráfico, en publicidad, en mercadeo. La demanda es media, no es baja, pero es media y hay que mirar en qué estados se va a hacer el proceso. Cuando nosotros encontramos que la demanda es baja o media, recomendamos ir a estudiar Australia y optimizar los procesos con estudios, con títulos obtenidos en Australia. Y por eso decimos que estudiar en Australia es puente efectivo para obtener la residencia. Esos casos no es que sean imposibles, no los descarten del todo, pero hay que saber por dónde vamos a hacerlo para que logremos el proceso de residencia exitoso y no nos quedemos atrás. Se me olvidaba mencionar a Sonia. Sonia Caballero está en Bucaramanga y es una asesora de educación que va a manejar la oficina de Bucaramanga y allá para todas las personas de Santander. Sonia es una persona muy, muy diligente y con mucho conocimiento en el tema. No sé si Sonia está ahí todavía para que les cuente un poquitito cómo nos puede atender. ¿Ya? Ok. Me dicen que no puede hablar porque está está como limitado, con el acceso limitado. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Cuántos cupos queda? ¿Queda algún cupo o ya está full? Quedan solo 2. Quedan 2 cupos. Pero los de consulta migratoria. O sea, el workshop está disponible, pero la oferta de 180 es durante las 124 horas. Y los cupos de consultoría migratoria nos quedan solo 2. La consultoría migratoria personalizada. Bueno, donde pues, se les dice todo el proceso. Ok, listo. Bueno, yo creo que estoy viendo aquí a una niña que se llama Sara y dice soy ingeniero agrónomo. ¿Se aplica? Sí. Sí aplica, los ingenieros agrónomos se aplica. Todo lo que es ingeniería es súper alta demanda. Muy buena la posibilidad. Catherine está hablando ingeniero civil para la visa 190. ¿En qué estados nos encontramos en la lista? Queensland, creo que eso está en Western Australia, está en Tasmania. Felipe, recuérdame un poquito. En South Australia y Northern Territory y Canberra. En esos estados está. Si me pregunta Catherine, ¿en dónde es mejor la ingeniería civil? Yo le digo que en Western Australia. Western Australia es la ciudad de los ingenieros. ¿Ya? ¿Cómo es el contacto en Bucaramanga? Nosotros le damos, si ustedes nos escriben ahora más tarde, le podemos dar el contacto de Sonia. Por ahora estamos haciéndolo virtual, pero es muy probable que después de mayo, que vamos a hacer un evento presencial allá con todas las 13 universidades de Santander, entonces vamos a reabrir la oficina que la teníamos en el edificio Mardel, para que ustedes se ubiquen. Muy probablemente vamos a volver al edificio Mardel. ¿Ya? Edison, para los que tienen grado de bachiller, varios preguntaron
porque son bachilleres que tenemos opciones, aunque tenemos experiencia en nuestro campo de ingeniería. No entiendo el tema, Edson, del tema de bachilleres. Bachiller es la persona, no sé en qué país está, bachiller es la persona que terminó secundaria en su país, ¿ya? Porque si ustedes son bachilleres y no tienen un estudio profesional de ingeniería o un estudio técnico, lo más recomendable es que vayan a estudiar a Australia y lo pueden hacer. Por ejemplo, hay una opción que se llama Building and Construction, otra que se llama Oil and Gas, y esas profesiones, esas ocupaciones le dan la posibilidad de accesar a eso. Otro que se llama carpintería. Carpintería no es en Australia el que hace el asiento o la mesa, sino carpintería industrial. Las casas allá, las viviendas generalmente son armadas con formaletas en madera. Entonces es muy buena ocupación. El límite, me dice Jason, el límite de migración es de 45 años, aún para una persona que es ingeniera topográfica con especialización. Sí, a hoy, Jason, a hoy, ojo lo que voy a decir, a hoy es así. El límite para las ocupaciones, para un proceso de migración como profesional es 45 años. Hay una ocupación, ojo lo que voy a decir, hay una ocupación, una clase de visa, perdón, que se llama la visa dama. Voy a hablar de esas en el workshop, que le permite a personas mayores de 45, menores de 50, postular a un proceso de residencia regional y después pasa a una residencia permanente. Pero esa tiene unas connotaciones especiales. En el workshop lo voy a hablar. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo demora un ingeniero en conseguir trabajo mientras estudia un pregrado? A ver, para que consiga trabajo como ingeniero, no lo va a conseguir si usted no es ingeniero en Australia. No está acreditado como profesional en la ingeniería de Australia. Y si está estudiando, pues hasta que no tenga el título de ingeniero, no va a poder trabajar como ingeniero. Tal vez en una empresa de ingeniería, siendo auxiliar de ingeniería, pueda conseguir un trabajo, pero no como ingeniero. Ojo con esto. Edson me dice que es bachiller en Perú, o sea que terminaste secundaria y está en Perú, los estudios secundarios, primaria y luego secundaria. 5 años de estudios universitarios son bachilleres en Perú. Ok, perfecto, gracias por eso, porque tal vez pude haber dado una información errada por desconocimiento de eso. Si son 5 años y estudias de ingeniería, muy probablemente vas a poder acreditarlo. ¿Qué te falta para ser profesional, o sea, ingeniero profesional? Ahí es donde podemos mirar esto, ¿ya? Porque los ingenieros allá los reciben con título profesional, ¿ya? Jorge Peña, para estudiar alguna maestría en ingeniería renovables para un ingeniero civil, ¿qué posibilidades habrá? Todas las posibilidades. Necesario que tenga el nivel de inglés para hacer ese proceso, para que lo reciban en la universidad. Pero las posibilidades son todas. Y mientras usted está haciendo la maestría, si quieres hacer un proceso de visa de residencia en Australia, podemos ir avanzando de manera paralela o simultánea en el proceso de migración. ¿De acuerdo? ¿Habrá promociones similares a estos workshops en el futuro cercano? No les sé contestar, la verdad. No sé decirles porque el próximo evento que vamos a tener será en mayo, mediados de mayo, y lo vamos a hacer en Bucaramanga junto con 13 universidades de Bucaramanga y va a ser presencial. No estamos seguros que el workshop lo podamos hacer de manera virtual y para otras ciudades u otros países. Voy a tratar de hacerlo, pero no sé si sea posible y si el tiempo nos da para esto. Aprovechen este workshop.
Aprovechen esta oportunidad. El sábado va a ser el primero. En la mañana, de 9 en adelante, va a ser el workshop de educación y de 12 en adelante del sábado va a ser el de migración. Y el miércoles 6 va a ser a las 7 de la noche el de educación y el jueves a partir de las 7 de la noche el de migración. ¿Ya? Entonces, por favor, sinceramente les recomiendo, hagan esto, inscríbanse a este workshop, es una oportunidad de oro para ustedes y no la desaprovechen. ¿En el workshop se van a hablar de las visas de inversión? ¿Quién me pregunta? ¿Claudia otra vez? No, Catalina. Catalina. Catalina, no creo que vayamos a hablar de esa inversión, pero si usted pide una asesoría para ese proceso de visa de inversión, lo podemos ventilar. Nosotros hacemos esos procesos y eso es algo que no es muy común en las personas latinoamericanas, pero tampoco lo puede descartar y si podemos hacerlo ya personalizado contigo. ¿De acuerdo? Bueno. El último, ya se registró Orlando Quedo Barragán, John Edison Rodríguez García y Daniela Forero Castillo. O sea que queda uno. Daniela ya. Nos queda uno. Bueno. Igual cabe recomendar que durante el workshop se pueden resolver todas las preguntas. Se estarán resolviendo preguntas más personalizadas. Pues el workshop se realizará en conjunto con todo el equipo. Y pues no solo se queda ahí, sino que pues en la consulta migratoria te incluye todo el test personalizado, lo que es el test de puntos, te incluye todo el tema de pues visas con las que debes aplicar, te incluye pues el código ANSCO, prácticamente cómo vas a homologar tu profesión allá y cómo es ese procedimiento. Entonces eso se entrega, tiene en documentos también. Aparte te llega un ebook, que es como un bonus, donde pues aparte de que se les entrega el workshop, les queda grabado también para que lo tengan presente. Van a contar con los recursos tales como pues los documentos que se realizan durante la consulta migratoria. Esos se los llevan para que ustedes los tengan de referencia para cuando ustedes deseen realizar el proceso. Franklin Gómez me dice que es egresado de la UIS y se enteró por ellos. Mira, yo te voy a decir, Franklin, nosotros tenemos una muy buena relación con la UIS. De hecho, uno de nuestros mejores aliados es la Universidad Industrial de Santander y el profesor David León es un gran apoyo para nosotros y con egresados de la UIS tenemos muchísimos casos que podemos hablar de éxito. Entre ellos está el de Ricardo Alzate, un profesor de la UIS que entró a Australia con una visa de talento el año pasado y las posibilidades son muy buenas. Participen en el workshop que nosotros con la UIS tenemos muy buena relación. Ahora dice Catherine, ¿qué documentos debemos apostillar? A ver, dependiendo de qué clase de proceso va a ser, así mismo son la clase de documentos que se deben apostillar. ¿De acuerdo? Eso lo manejamos en el workshop. ¿Dónde me registro? Dice Diego Rangel. Mande, por favor, coloquen ¿Ya se registró? Ok. Ya le enviaron el registro. Actualmente estudio en la UIS becada con una tecnología empresarial y también, ¿qué se me hizo? También me enteré por un correo. Qué bueno y me alegra muchísimo que haya podido enterarse y si es de su interés, participe en el workshop o contacta a los asesores para saber cómo le podemos ayudar. Voy a responder las dos últimas preguntas. ¿Cómo podría uno aplicar a una visa de talento y cómo funciona? Por favor, extender este tipo de información. Muchas gracias, Hernán Díaz. Hernán, las visas de talento son
Están establecidas en 11 sectores y son para personas que hayan obtenido un título de doctor o postdoctor en uno de los 11 sectores de alta demanda en Australia, que tengan publicaciones, que tengan patentes, que tengan proyectos de investigación, etcétera. Es exigente, pero el proceso es bastante rápido, mucho más rápido que cualquier otro proceso. Y hemos tenido muy buenos resultados con esta clase de proyectos. De hecho, Joao Aguirre, el que ustedes vieron ahí, nosotros lo procesamos con por una visa de talento. ¿Ya? Dice Diego Rangel, hola, hay demanda para agrónomos y para microbiólogos industrial y para mí y para mi esposa, estudiante de la UIS. Sí, claro, hay demanda para agrónomos, sí hay demanda para agrónomos y para microbiólogos industriales, sí. Sí hay demanda y es alta demanda. Los agrónomos están en alta demanda y las posibilidades. Sergio dice, soy ingeniero y quiero estudiar un posgrado o maestría. Quiero saber cuánto tiempo se demora en conseguir el trabajo mientras estudio. Eso depende directamente de su actitud para buscar el trabajo. Hay mucha demanda en este momento mucha oferta laboral allá, pero si tú quieres estudiar como un ingeniero, trabajar como un ingeniero electrónico allá, debe tener muy buen nivel de inglés para que lo contraten, porque allá se trabaja y se vive en inglés. Y lo otro es tener acreditada la profesión para que lo contraten. Es muy eventual que contraten a un ingeniero extranjero sin tener acreditada su profesión en Australia. ¿Ya? De esto vamos a hablar en el workshop. Si no se ha inscrito, hágalo, que podemos avanzar en eso. Según mi perfil, ustedes, dice Karina Hidalgo, ustedes miran cuál es la mejor opción y qué visa conseguir. Sí, correcto, Karina. Es así. Ya, Ingrid, hola, buenas noches. Mi pareja y yo somos fisioterapeutas egresados de la UIS. Queremos ir a Australia a estudiar mejor el inglés y poder realizar el proceso de migración para obtener la residencia de este país. Sin embargo, esperé a ver que me perdí. Sin embargo, nos genera preocupación el proceso para certificar esta profesión en el país que nos recomendaría para nuestro proceso. Nosotros también queremos estudiar cocina o alguna profesión en el país. Las profesiones de la salud son complicadas, vuelvo y repito, y fisioterapia es una de las más complicadas. Podemos mirarlo y pueden ustedes llegar a estudiar inglés. Hacemos una evaluación migratoria antes para saber opciones, porque muchas veces resulta más fácil buscar una opción alterna con un estudio técnico o tecnológico y obtener la residencia y después volver a la fisioterapia ya siendo residente, que los costos van a ser prácticamente mínimos. Entonces, hay que mirar la mejor inversión y la menor inversión para el mejor beneficio. Lo podemos mirar, Ingrid, les recomiendo que entren al workshop, que es una muy buena posibilidad para mirar ese caso en concreto. Son cosas buenas. Actualmente dice Luis Fernando, ¿qué me hizo Luis Fernando? Pertenezco al programa de la misión 2022. Con esto puedo aplicar, no sé, no conozco el programa de misión. Debe ser ingeniero del sistema porque es de las TIC. Puede ser que sea elegible, hay que conocer su perfil personal y toda la experiencia profesional. Las personas que realizaron los pagos para el taller, agradecemos escribir a este número para poder validar y darles todos los detalles del espacio. Eso lo está diciendo el director comercial de Australia, Esteban Parra. Entonces, que por favor coloquen el correo electrónico también a donde pueden escribir para a coordinar el enlace con el registro de inscripción y mirar qué día
y a qué horas van a hacer, si van a hacerlo para migración, si lo van a hacer para educación, y si lo pueden hacer el sábado o lo pueden hacer el miércoles o el jueves. ¿Ya? Listo. ¿Qué medios de pago contamos, Brad? Lo pueden hacer por la plataforma, por PayU, o si prefieren, nosotros le podemos brindar el número de la cuenta de banco en Colombia o en Australia. Lo pueden hacer por PSE, por Nequi, lo pueden hacer por Western Union, sobre todo personas que están en Argentina, en Chile, en Perú, que les cuesta, se les dificulta la transacción internacional, lo pueden hacer por esos medios. Es simplemente que le soliciten a uno de nuestros asesores y ellos les pasan los datos que ustedes prefieran para hacer esta transferencia. ¿Ya? Diana Marcela dice que le regalen el link. Ya se lo saco. ¿Ya? Listo. Bueno. Tatiana, vamos a contestarle a Tatiana. No, a Tatiana es la fisioterapeuta de la UID, los ingenieros egresados de la UID. El industrial, ¿qué dice Tatiana? Espérame, a ver, yo leo. Con experiencia, pero sin manejo de inglés, y yo de petróleo sin experiencia. Les recomiendo, Tatiana, que si eso es así, quieren hacer un proyecto de migración, lo mejor es ir a aprender inglés. Y mientras aprenden inglés, vamos desarrollando el proceso de migración. Esos son casos para el workshop. Esos son casos. Por eso es que el workshop es excepcional. Excepcional. Créanme que es todas las posibilidades. Lo mismo el de educación. Ni si quieren estudiar y emigrar, hacemos el combo y les sale muy, pero muy económico esto. Muchísimas gracias. Creo que eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan podido tener el mejor beneficio de esta información. Es un poquito larga, es un poquito densa, pero queremos que ustedes estén bien informados y que esto sea genuino, que puedan tener información de primera mano y que si es para ustedes, bienvenido sea, pero para que obtengan todas las posibilidades de éxito. Y si no, paren ahí y no lo hagan, porque no quiero ver gente frustrada y menos invirtiendo dinero en algo que no va a ocurrir. ¿Ya? Nosotros no somos los que damos las visas, nosotros somos simplemente unos gestores de medios y no garantizamos resultados. La ley de Australia nos prohíbe garantizar resultados. Vemos si podemos decir, mire, ustedes tienen buenas posibilidades de éxito, pero no podemos garantizar resultados. En el workshop explico por qué no podemos garantizar resultados. Ok, muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche. Gracias por asistir a esta charla. Quiero verlos en el workshop, quiero verlos en el proceso, quiero que ustedes hagan realidad este proyecto de vida y este sueño de Australia. Gracias y feliz noche. Hasta pronto. Gracias. Gracias.